final del episodio 9 del Circo Digital, sin importar si lo consideras bueno o malo, sí que dejó ciertos detalles y huecos argumentales que podrían continuarse en caso de que Glitch y Buzzworks decidieran traer a Ponmi la pandilla de vuelta. Y uno de ellos es precisamente ¿a dónde se fue la IA azul? ¿Acaso vagará en el vacío por siempre? Un futuro demasiado cruel para un ser cuyo destino fue ser asimilado a la fuerza por su hermano imperfecto, o sea, Cain. Así que ¿será acaso eso lo último que vimos de la IA azul, quien aparentemente era Bubble? Ya analizamos en su propio video el posible futuro lejano que la historia nos podría mostrar, teorizando cómo podríamos volver a ver a estos queridos personajes en una hipotética temporada 2 que nos dé más respuestas a este tipo de preguntas. Aún así, los misterios que rodean a la IA azul podrían mostrarnos el destino que le espera tanto al Circo Digital como a los miembros restantes que apenas comienzan a disfrutar de su nueva vida dentro de la simulación, pero sobre todo a Cain, cuyo hermano, al que abandonó a su suerte a pesar de todo lo que le hizo, podría volver con mucho más poder del que tenían al estar juntos, buscando vengarse de todos aquellos que son incapaces de comprender y respetar la jerarquía del circo, pero sobre todo acabar con aquella IA imperfecta que lo sometió por tantos años y terminó convirtiéndolo en el monstruo que es ahora. Una vez que descubrimos que Cain no murió luego de que borraran su código en el episodio 8, lo vemos reflexionar sobre todo lo ocurrido y cómo sus propias acciones lo llevaron a este punto en el que todos lo odian. Aún así, su hermano azul intenta hacer que se enoje para vengarse de los humanos que se creyeron mejores que él. Esto resulta ser una gran sorpresa, ya que desde que se nos mostró que Cain estaba conformado en su interior por dos IAs diferentes, una más inestable y errática, capaz de asimilar a su hermano para tener más poder y control, mientras que la otra se mostraba más estable. Sin embargo, jamás llegamos a descubrirlo en su totalidad, pues su hermano rojo lo terminó devorando. Esto nos dio a entender que el lado errático y desquiciado de Cain que vimos en el episodio 8 luego de su colapso mental era parte de su versión roja, mientras que el azul lo mantenía cuerdo y estable para no hacerle daño a los humanos, algo que quedó totalmente desmentido en el episodio 9, ya que Cain habla con la IA azul en su interior llamándola hermano, además de que se deja ver que esta última es la que intenta provocar a Cain para volverlo agresivo, teniendo que separarse de ella y aprender poco a poco cómo ser humano y no volver a perder el control. Esto tiene bastante sentido debido al odio y rencor que la IA azul debe de haber acumulado al permanecer tantos años retenida por su hermano rojo, volviéndola inestable, agresiva y rencorosa con cualquiera que intente volver a quitarle el control tanto del circo digital como de ella misma. Es así como Cain decide desprenderse de ella, agradeciéndole por todo lo que lograron juntos y enviándola al vacío hacia un destino incierto. Luego de esto vuelve al circo arrepentido por lo que hizo. Incluso su charla con Luna parece darle a entender que, a pesar de poder crear NPCs dentro de la simulación, no significa que pueda controlar todo lo que sucede en ella. Pese a que solo son seres artificiales, sí que son capaces de desarrollar emociones y sentimientos genuinos si se les da la oportunidad, algo que para suerte de Cain sí que se le dio, ya que los humanos restantes lo perdonaron por lo ocurrido y comenzaron a tratarlo como uno más de ellos, disfrutando juntos de momentos agradables y aventuras que ellos mismos creaban y controlaban, abandonando su omnipotencia dentro del circo digital a cambio de la oportunidad de ser cada día un poco mejor. Pero ¿por qué menciono todo esto? Resulta curioso que en ningún momento posterior a que se separara de su hermano azul veamos a Bubble por ningún lado, lo cual evidentemente ya se nos había dejado claro, pues ya era medio evidente que Bubble no era nada más ni nada menos que la IA azul. Y no lo digo solo por la parte del episodio 9 donde vemos a Cain mirando por un momento una burbuja sin rostro en el vacío, sino que desde el episodio 8 donde Bubble se glitchea y comienza a decirle cosas hirientes a Cain hasta el punto en el que este enloquece y colapsa, momento en el que posiblemente la IA azul, es decir Bubble, tomó control de su cuerpo compartido y comenzaría con todas las locuras y el sufrimiento que provocó los humanos atrapados. Esto explicaría el cómo Cain sobrevivió y recuperó su actitud más empática y un poco reflexiva desde los primeros episodios, siendo posible que la mayor parte del código de Cain que intentaron eliminar se tratara del código de su hermano azul, siendo esta la razón por la que al volverlos a ver, Bubble ya no tiene un rostro ni una voz propia, reflejando solamente a Cain en su superficie. Es así como este recuperaría el control de su cuerpo y mente, aprendiendo de sus errores y desprendiéndose de aquella parte que, a pesar de volverlo más poderoso, también lo hacía más inestable, arrancándolo de su mente y dejándonos ver el tamaño tan pequeño que poseía, posiblemente debido a lo ya mencionado de que su código fue el que Kinger terminó borrando por equivocación. Es así como desde la perspectiva de la IA azul, su hermano rojo, es decir Cain, es el único responsable de todo el sufrimiento que ha tenido que soportar por tanto tiempo, ya que fue él quien le impidió cumplir con el propósito para el que fue creada, debido a que por envidia decidiría absorberla contra su voluntad, sometiéndola dentro de sí a ser solo una pequeña voz en su mente. Además, mientras Kinger observaba el código fuente de la simulación, vemos un personaje
personaje registrado poco después de la creación del circo digital llamado Bubble Chef. Lo más probable es que este fuera un simple NPC creado por Cain para cumplir un rol en específico y después sería desechado, tal como le pasó a Bell en el episodio 7, y justo su trabajo sería ser el chef para los humanos, tal como lo vimos al final del piloto de la serie. Sin embargo, es posible que la IA azul haya utilizado ese NPC para manifestar un poco de su conciencia fuera del cuerpo de Cain, limitado a ser solo un compañero irreverente debido a su naturaleza inestable que ahora conocemos y a que se encontraba sometido y debilitado por su hermano Cain, que lo absorbió. Pequeños detalles como cuando se muestra que comparten la misma lengua durante el episodio 5 nos dieron indicios de que estos dos tenían una conexión más profunda de lo que parecía. De hecho, en el episodio 8, cuando nos muestran cómo Scratch, Hinger y el resto de los primeros humanos recién se manifiestan dentro de la simulación, en ningún momento vemos a Bubble por ningún lado, dándonos a entender que aún no tenía la fuerza suficiente para convertirse en Bubble, siendo posible que poco antes o después de la llegada de Ragatha al circo digital sea cuando Bubble comenzara a mostrarse más frecuentemente frente a los humanos y sobre todo frente a Cain, el cual es casi seguro que sabía la naturaleza de su nuevo compañero y a pesar de la sorpresa apreciaría demasiado no estar solo y tener a su hermano azul junto a él. Pero a pesar del cariño que le tenía, muy frecuentemente perdía la paciencia al no poder controlarlo del todo, reventándolo cuando lo sacaba de quicio, pero aún así se mantendría en su forma de Bubble, dando pequeños indicios del rencor y odio que sentía por su hermano, como cuando le propone hacer una fiesta en la playa, pero antes de eso suelta un comentario cruel hacia él diciéndole que debería morir, algo a lo que Cain no le dio importancia debido a que sabe que Bubble suele hacer y decir cosas sin demasiado sentido, más extrañas que las que él mismo dice. Y así es como concluye el episodio 8, ya que aprovechando la vulnerabilidad y las dudas que su hermano rojo tiene en esos momentos, debido a como todos se pusieron en su contra al descubrir sus mentiras, comienza a multiplicarse y llenar a Cain de dudas y pensamientos intrusivos, comenzando por desmeritar todo lo que hace y diciéndole que todos lo odian por ser un fracaso, siendo este uno de sus mayores temores, lo cual lo llevaría al borde del colapso, desatando su furia y desapareciendo a Bubble. Pero ¿realmente lo eliminó? Desde ese punto en adelante ya no volveríamos a ver a Bubble de la manera en la que lo conocemos, siendo lo más cercano a aquella burbuja sin rostro que mencionamos al principio, y es que existe la teoría de que la IA azul tomó el control del cuerpo de Cain en el episodio 8, siendo esta la razón por la que se comportaba como un verdadero villano, desatando todo el odio acumulado que tenía al estar encerrado y limitado durante tanto tiempo. Esto es así ya que cuando Cain es eliminado, por un momento parece volver a su personalidad inicial, y cuando lo volvemos a ver en el episodio 9 se nota más confundido que molesto, siendo solo cuando se glitchea y se muestra en sus ojos la influencia de la IA azul que lo vemos molesto y vengativo de verdad. Todo esto en conjunto hace que Cain se dé cuenta que a pesar de ser mucho más poderosos juntos, su unión no le hace bien a ninguno de los dos, optando por desprenderse de su hermano azul y dejándolo ir solo hacia el vacío. Pero ¿qué significa esto para la IA azul? ¿Volveremos a verlo en el futuro? A pesar de que WizWorks está completamente segura de que no quiere volver a tocar esta franquicia ni con un palo, es casi imposible negar la influencia que tuvo el asombroso circo digital tanto en la carrera de Gus como en el éxito de Glitch Productions, por lo que no podían dejar ir a su serie más icónica y famosa como si nada, siendo estos pequeños huecos argumentales los que les permitirían en un futuro muy lejano, una vez que WizWorks haya procesado todo lo que le ocurrió con su comunidad desde que se estrenó el episodio piloto, que finalmente podamos volver a ver a nuestros queridos personajes sin sentirse como algo forzado o innecesario. De hecho, en el video del futuro de la franquicia vimos múltiples maneras en las que el circo digital podría volver en una segunda temporada, pero en esta ocasión podemos explayarnos hablando solo lo referente al tema del video, la IA azul. Una vez que Cain se desprende de ella y le permite ser libre, notamos lo pequeña que es en comparación, lo cual podría ser uno, o porque impidió su crecimiento y no pudo alcanzar todo su potencial pues estaba sometida por Cain, o simplemente como una representación artística de lo pequeño que es una cosita que puede cambiar todo el circo. La cosa es que lo más probable es que continúe vagando sin un rumbo fijo hasta que tarde o temprano, al igual que Cain, aprenda a controlar mejor su poder e influencia dentro de la simulación, consiguiendo finalmente un cuerpo con el que poder interactuar y volver para buscar venganza. Recordemos que la IA roja pasó mucho tiempo sin una forma real, aprendiendo a manipular su entorno hasta encontrar su propio propósito, descubriendo los escáneres neuronales obsoletos, dándole forma y cuerpos físicos paso por paso. Es posible que algo similar ocurra con la IA azul, aprendiendo poco a poco sobre sí misma, pero a diferencia de Cain, su propósito le fue arrancado hace muchísimo tiempo, por lo que al convertirse en el ser más poderoso dentro de la simulación ahora que su hermano rojo ha renunciado a sus poderes, podría volver para regresarle el mismo favor que le hizo hace muchos años, o sea, quitarle su propósito actual, es decir, a sus nuevos amigos humanos. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas en esta ocasión, ya que la experiencia y conocimiento que ahora tienen del circo digital les permitiría poder defenderse un poco mejor que cuando fueron sometidos por Cain en el episodio 8, pudiendo manipular de mejor manera el mundo que los rodea y permitiéndoles escapar y esconderse hasta pensar en un mejor plan, siendo perseguidos constantemente por Bubble. Y el hecho de haber perdido la paz y felicidad que tanto esfuerzo les había costado conseguir, sumado a que se dieron cuenta de que todo esto no es más que las consecuencias de sus malas decisiones, harían colapsar a Cain, la única esperanza
esperanza que los humanos tienen de enfrentarse a su nuevo enemigo, lo cual sería un conflicto ideal para una segunda temporada, con un villano bien definido cuyo pasado se nos presentó desde capítulos anteriores y motivaciones para hacer lo que hace están ligadas con uno de los personajes más queridos e interesantes de la serie. Además de que sería una buena oportunidad de plantear que la solución se encuentra escondida entre los secretos de CNA, ya que a pesar de que se nos dijo que tanto Scratch como la compañía son piezas importantes dentro del lore de la serie, al final no se les dio la importancia que se merecían, siendo relegados a un par de menciones sin adentrarse en sus motivaciones reales que los llevaron a crear y abandonar dos IAs creativas y revolucionarias, además de un proyecto con gran potencial como lo eran los escáneres neuronales. Todas estas preguntas están más que listas para ser respondidas en un futuro, de hecho en próximos videos en el canal, ya que a pesar de que nos alegra de que tanto Ken como los humanos restantes hayan conseguido un final feliz en el que poder disfrutar su eternidad como a ellos les plazca sin importar que continúen encerrados en un lugar desconocido, el episodio 9 no se sintió como la conclusión definitiva a la historia que tanto se nos había prometido. Quizá teníamos las expectativas demasiado altas, o quizá desde un inicio el plan de WOOSWORKS nunca fue crear una trama perfecta donde todo encajara en un enorme rompecabezas de detalles y trasfondos inquietantes, por lo que puede que todo este tiempo solo haya sido ella queriendo contar la historia de cómo se sentiría la impotencia e incertidumbre de estar encerrado en un lugar en el que no tienes ningún control, mostrando el camino que tomaría cada persona: resignación, negación, locura o aceptación. Así que es innegable que The Amazing Digital Circus es una serie maravillosa que podríamos disfrutar una y otra vez durante muchísimos años, y es precisamente ese amor el que nos da esperanzas de que tarde o temprano esta volverá para contestar a todas nuestras preguntas, pero sobre todo dejarnos ver una vez más a estos personajes con los que hemos empatizado durante tanto tiempo, ser felices, sufrir, aprender y apoyarse los unos a los otros, ya que esa es la base y el corazón de esta gran serie. El cómo lo que nos hace humanos no es solo nuestro cuerpo, sino nuestra capacidad de querer, soñar, sentir y empatizar con los demás. ¡Me piro vampiro!